Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Que por las palabras del Evangelio sean perdonados en esta mañana todos nuestros pecados. Amén. Nos ponemos cómodos. Muy buenos días para todos. Vamos a reflexionar en las tres lecturas del domingo, la que nos trae hoy, en este domingo del 28º del tiempo ordinario. Y quiero comenzar con la primera lectura de del segundo libro de los Reyes. Nos cuentan una historia en donde aparece primero un profeta. Ya lo conocemos, hemos oído hablar de él, se llama el profeta Eliseo. Eliseo tenía la capacidad de lograr en los seres humanos la sanación física. Ese era un don que él tenía. Y Naamán, que era de origen sirio, tenía lepra. Resulta que la lepra en esa época, en esos tiempos, en Palestina, era vista como una maldición, porque no era solamente un problema físico. La lepra iba más allá de la realidad física, era un problema espiritual. O sea que una persona con lepra no solamente estaba enfermo físicamente, sino también espiritualmente. Por eso eran aborrecidos, por eso no los aceptaban en la comunidad y los alejaban de la comunidad, porque consideraban que podían contagiar a los demás. Naamán, sabiendo de que era posible sanar, busca a Eliseo y le pide que le explique cómo logra su sanación física. Y Eliseo le dice precisamente que para sanar físicamente tiene que sanar espiritualmente, tiene que sanar moralmente. Yo lo decía al inicio de la Eucaristía, la mayoría, por no decir todas las enfermedades físicas son psicosomáticas, son generadas por problemas espirituales, son generadas por problemas de nosotros en nuestro comportamiento moral. Y Eliseo le explica claramente a Naamán que si quería sanar, tenía que sanar no solo físicamente, sino espiritualmente. Lo uno conlleva al otro. Y lo orientó y le dijo, váyase al río Jordán, báñese 7 veces, aparece la numerología, el número 7, totalidad, presencia de Dios, y va a ver cómo a los 7 días de haberse bañado diariamente en el río Jordán, usted va a encontrar su sanación física. Naamán pudo haber dicho, no, yo voy a estar metiéndome en ese río 7 días seguidos, eso es puro cuento, eso no me va a servir, como hacemos muchos de nosotros. A nosotros nos orientan, nos dicen, usted quiere sanar, haga eso, haga lo otro, y dice, no, yo no voy a hacer eso, porque eso me exige, y entonces yo no quiero, y prefiero seguir con la enfermedad, y prefiero seguir con el problema. Pero Naamán reconoció en el profeta Eliseo la presencia de Dios, y aceptó la invitación, y fue al río Jordán, se bañó, y en el 7º día vio que su piel se limpió, se purificó. Y entonces, ¿qué hizo Naamán? Glorificar a Dios. No había nada más que hacer, dar gloria a Dios. No a Eliseo, porque Eliseo no tenía nada que ver en el paseo. Eliseo solamente era un instrumento de sanación, era un instrumento de salvación para Naamán en ese instante. Y Naamán va donde Eliseo nuevamente y le ofrece y le dice, vea, ¿qué necesita? ¿Qué quiere? Que yo le pueda dar lo que quiera porque usted me sanó. Y Eliseo le dice, yo no lo sané, fue mi Dios el que te sanó. El Dios en el que tú tienes que creer, así seas de un tipo de país diferente al nuestro, el sirio. Y Naamán reconoció en la presencia de Dios la salvación, la restauración y dio gloria a Dios. A veces nosotros somos desagradecidos. A veces nosotros estamos viendo todos los días la presencia de Dios en nuestra vida, obrando en nosotros y somos desagradecidos. No lo reconocemos. Decimos, no, es que eso es por la medicina. No, es que eso es por tal cosa. Pero nunca reconocemos que para que la medicina y las otras cosas lleguen a nuestra vida, tiene que haber presencia de Dios en nosotros primero. Presencia de Dios en las personas que se vuelven instrumentos de salvación para que Dios obre en nuestra vida. Eso nos queda claro, el reconocimiento de Naamán a la fuerza y al poder de Dios, la conversión de Naamán a la vida de un cristiano, de un seguidor de Dios. Y viene Pablo en la segunda lectura y nos dice, ustedes quieren vivir bien, pues tienen que hacer lo mismo que hizo Jesús. Deben vivir como Jesús, morir como Jesús. ¿Y qué hizo Jesús? Vivió en el mundo, pero no fue del mundo.
Y él lo dejó claro en los evangelios. Yo estoy en el mundo, pero yo no soy del mundo. Y hay dos maneras de vivir en el mundo, siendo del mundo y dejándonos contaminar por el mundo, dejándonos sucumbir y acabar por el mundo, o estar en el mundo porque es imposible evitar estar en el mundo, pero no vivir acorde al mundo, vivir acorde a Dios. Y Jesús lo hizo. Él pudo vivir en el mundo viviendo de la mejor manera, a la manera de Dios. Y ese es el ejemplo que Jesús nos dejó. Y eso es lo que le está diciendo Pablo a Timoteo en la segunda lectura. ¿Quieres vivir bien? Empieza a vivir al estilo de Jesús. Estás en el mundo, pero vives como si no fueras de este mundo. Vive en el mundo de Dios, en la gracia de Dios, haciendo las cosas que Dios necesita que tú hagas. Esa es la segunda enseñanza de hoy. Tenemos que seguir a Jesús. No es fácil. Muchos me dirán, padre, pero es muy complicado uno vivir como Jesús, hacer lo que Jesús hacía, amar a aquel que me ha dañado, a perdonar a aquel que me ha hecho daño. Eso es muy complicado. Pero si Jesús lo pudo hacer, si Jesús lo pudo lograr, ¿por qué nosotros no podemos hacerlo? ¿Por qué nosotros no podemos lograrlo? Y viene el Evangelio, San Lucas, y nos dice la historia de los 10 leprosos. Dice que Jesús iba por un camino y se encontró con 10 leprosos. Lógicamente estaban afuera de la ciudad porque no les permitían entrar a la ciudad, porque eran impuros. Y ellos clamaban a Jesús para que Jesús hiciera la obra de sanación y de salvación en la vida de esos 10 hombres. Recuerden que la sanación no es solo física, la sanación es también espiritual, es moral. Y Jesús se lo dejó claro a ellos. Por eso Jesús les decía, ¿se quieren sanar? Porque es la primera pregunta que Jesús te hace a ti cuando estás en problemas de salud física. ¿Te quieres sanar? Porque no es una obligación, es una decisión personal. Sí me quiero sanar, sí me quiero restaurar. No importa lo que el mundo diga, no importa que me digan que me quedan 2 días o 3 días, porque hay personas que juegan a ser Dios, a decidir la vida de uno. Y entonces en ese momento yo no acepto lo que me dice la gente, acepto lo que Dios quiere para mí. Y lo primero que le digo a Dios es, sí Señor, quiero sanarme. Sí Jesús, quiero sanarme, quiero restaurarme, quiero cambiar de vida. Y en esa opción de vida que tomo yo en ese instante, empieza a obrar la presencia de Dios en mi vida. Empieza a obrar la sanación en mi vida. Y entonces Jesús les dice, si quieren sanar, y los 10 dijeron, claro, queremos volver a entrar a la ciudad, queremos volver a vivir nuestra vida normal, queremos salir de este yugo de la enfermedad, de este problema social, porque no era solo físico, era también social. Y entonces, ¿qué hizo Jesús? Los mandó, ¿a dónde? A los sacerdotes. Les dijo, vayan, busquen a los sacerdotes, busquen de Dios para que ellos los sanen espiritualmente y así se puedan sanar físicamente. Busquen de la iglesia, busquen de las cosas de Dios, porque hay muchos que están enfermos y no buscan de Dios, no quieren saber nada de Dios, antes se vuelven enemigos de Dios por soberbia, por molestia. Piensan que el castigo que están recibiendo de la vida viene de Dios y Dios no castiga, simplemente Dios permite que tus malas acciones se conviertan precisamente en una carga para ti que tienes que aprender a soltar y a liberar para volver a sanar. Entonces, eso es claro. La primera reacción de una persona cuando tiene una enfermedad es irse contra Dios. ¿Por qué permites esto, Señor? ¿Por qué me has enfermado? Dios no los enferma. Dios simplemente permite su libre albedrío que usted tenga consecuencias de sus malas acciones. Eso es claro. Pero la actitud suya debe ser antes mucho más cercana a Dios, buscar más de Dios. Y eso es lo que le dice Jesús a los leprosos. Busquen de Dios, vayan donde los sacerdotes y verá cómo su vida les va a cambiar. Y en ese momento que ellos iban hacia el pueblo a buscar a los sacerdotes, fueron sanados. La lepra desapareció porque ya tomaron conciencia que si no estaban con Dios, difícilmente superarían la enfermedad. Solo uno decidió regresar a darle gracias a Jesús, así como lo hizo Naamán, el sirio, con Eliseo. Solo uno regresó a decir gracias. Y Jesús lo miró y le dijo, venga, ¿no eran 10 los que estaban enfermos? Sí, Señor, éramos 10. Bueno, ¿y dónde están los otros 9? ¿No se curaron también? Sí, Señor, nos curamos los 10.
Y entonces, ¿por qué solo de 10 viene uno a dar gracias a Dios? Somos seres totalmente desagradecidos, y ahí lo demuestran los leprosos. Recibieron bendición de Dios, fueron sanados física y moralmente, y sin embargo no reconocieron la gracia de Dios en esa sanación y no volvieron a dar gracias. Solo uno lo hizo, pero por uno solo que dio gracias, los demás recibieron también la bendición. Eso es claro. Yo no hago las cosas para que me las agradezcan. Yo no hago el bien de Dios para que la gente me diga, es que usted me sanó, porque es que resulta que nadie sana, Dios es el que sana a través de uno, que es un instrumento. Pero cuando hay un reconocimiento de Dios en la presencia de la persona que sirvió de instrumento, cualquier persona que lo aconsejó a uno, lo guió, le dijo, vaya allá, haga esto, haga lo otro, y uno empezó a ver sanación en su vida, entonces uno tiene que volver a agradecer, decirle gracias. Si usted no hubiera mostrado el camino, si usted no me hubiera iluminado, yo no hubiera logrado sanar y salir adelante en mi vida. Pidámosle a Dios precisamente eso, ser más agradecidos, porque tenemos mucho más que agradecerle a Dios que pedirle a Él. Que en los momentos de dificultad, siempre lo primero que tengo que buscar es de Dios, porque es la primera persona que me va a dar la mano. Hay instrumentos, hay personas que se acercan a mi vida para apoyarme y ayudarme, sí, pero la gracia está en Dios. Y así como Naamán fue sanado, y así como los 10 leprosos del Evangelio fueron sanados, así usted, cuando esté en los momentos más graves de dificultad física y moral, reconozca que por encima de Dios no hay nadie. Y que si usted se pega de Dios y empieza a vivir en el mundo sin ser del mundo, usted va a lograr que su vida sea cada vez mejor. Yo los invito a que tomen en este momento el vaso con agua que tienen ahí a la mano, o la botella con agua, o lo que tengan, para recibir también sanación interior y bendición de Dios a través del elemental del agua. Este es un sacramental que transforma. El agua tiene vida. El agua es vida. Y es una vida que nos llega a través de la naturaleza. Por eso tenemos que darle gracias a Dios por este sacramental del agua, este elemental del agua, porque nos está dando la gracia de Dios en nuestro cuerpo para ser sanados y restaurados. Sea lo que tú tengas en este momento, por más difícil que parezca, esta agua que vas a recibir hoy te va a llenar, te va a sanar y te va a restaurar. Ponle fe, ponle ganas y verás la gloria y la fuerza y el poder de Dios en ti actuando. Yo te exorcizo, criatura del agua, en nombre de Dios Padre Omnipotente, en nombre de Jesucristo Señor nuestro y con el poder del Espíritu Santo, para que seas agua exorcizada, para ahuyentar toda fuerza del enemigo, para que puedas erradicar, arrancar al mismo enemigo con sus ángeles apóstatas, por virtud de Jesucristo nuestro Señor, que ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos y a este mundo por medio del fuego. Oh Dios, sé propicio a nuestras súplicas. Infunde la fuerza de tu santa bendición sobre esta agua que hemos preparado ahora con estas purificaciones, para que esta tu criatura del agua sirva para alejar a los demonios, sanar las enfermedades, para que al ser derramada sobre las casas y los lugares de los fieles, estos queden libres de tu inmundicia y de todo mal, que no resida allí un espíritu pestilente, que se alejen todas las insidias del enemigo, y si hay algo que perjudique a los que viven en esta casa o a su tranquilidad, por la aspersión de esta agua huya, para que la salud que te estoy pidiendo ahora por invocación de tu santo nombre quede defendida de toda impugnación del maligno. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén.